Presenta el siguiente programa Banco República. Conoce más en brow.com.uy. Presenta Claro Empresas para sus servicios de valor agregado, Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. Amigos, bienvenidos a Empresarios de Acá. El placer de recibirlos en este precioso living que nos ofrece Hotel Hyatt Centric de Montevideo. Estamos por la pantalla de NSTV y también nos pueden encontrar en la web. Hoy tenemos un programa en que vamos a hablar de obras viales en Uruguay y las empresas vinculadas al sector, y este diálogo lo vamos a mantener con el ingeniero Luis Pedro Mackinnon, que es director de Serviam. Vamos a hablar de la industria de helados a nivel nacional con Nicolás Baladón, que es director de Chelato. Voy a tomar asiento, placa, y ya regresamos con el primer entrevistado del día de hoy. Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir al ingeniero Luis Pedro Mackinnon, que es director de Serviam. Bueno, Luis, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. No, muchas gracias a ti. Agradezco esta invitación y esta oportunidad de explicar las cosas que hacemos. ¿Luis o Pedro? ¿Cómo lo llamo? ¿Luis Pedro? ¿Cómo le dicen? Bueno, el nombre combinado, el nombre conjunto es lo más común, pero sí, a veces la gente me dice, me abrevia y me nombra por uno de los dos nombres. Bien. No hay problema. Bueno, voy a elegir el primero. A propósito, Serviam, una empresa de construcción, mantenimiento y señalización de gran parte de la red vial del Uruguay. Bueno, ¿cómo surge la iniciativa de su empresa? Bueno, tenemos un origen un poco particular. Fue así, nuestra empresa arranca en el año 98. Y a partir de, digamos, una oportunidad que tuvo en ese momento la ley de presupuesto del año 95, permitía e incentivaba, yo era funcionario público, en ese momento era jefe regional del Ministerio de Transporte en San José, en el departamento de San José y Flores. Y entonces la ley de presupuesto permitía o incentivaba a funcionarios, a las instituciones, a que promovieran la reducción de la plantilla de funcionarios. Entonces, bueno, aprovechando esa ventana, yo con un grupo de funcionarios, amigos, queridos, digamos, que trabajaban conmigo en la regional, nos entusiasmamos y presentamos una iniciativa para realizar tareas afines a nuestra profesión, digamos, a las tareas viales, renunciando a la función pública. Y bueno, presentamos un proyecto, ese proyecto fue aprobado como tantas otras iniciativas, hubieron muchas iniciativas en esos años en el Ministerio de Transporte y fue muy eficaz y mucha gente, digamos, llamémosle, se reconvirtió y pasó a cumplir funciones en el sector privado a través de ese instrumento. Y bueno, entonces nosotros éramos 6 socios, presentamos esta iniciativa privada, nos fue aceptada y se nos permitió licitar en un contrato de mantenimiento de carreteras, que era lo que sabíamos hacer, y bueno, y ganamos esa primera licitación y ahí se nos aceptó la renuncia, etcétera, etcétera, y nos reconvertimos. Y lo curioso del caso también fue que además otras 22 personas que trabajaban con nosotros también, digamos, aceptaron la invitación y se fueron junto con nosotros en esa aventura que se iniciaba. Qué interesante, ¿no? Porque también, digo, teniendo la referencia todavía en Uruguay, ¿no? Como del trabajo en el sector público, ¿no? Como el trabajo como a veces muy deseado por, bueno, la continuidad, ¿no? Y bueno, salir de allí como para emprender, ¿no? Con esa iniciativa, ¿no? ¿Cómo ve hoy un poco desde esa óptica al hoy, ¿no? ¿Cómo observa? Sí, en ese momento parecía mucho más, incluso mucho más, de eso hace 25 años, ¿verdad? 23 años. Parecía una aventura mucho más loca, incluso porque, y más en el interior, era
sumamente valorado el empleo público. Hoy también, pero yo veo que los jóvenes hoy también tienen otras inquietudes y en fin, bueno, están las dos realidades. Pero en ese momento sí se veía como una aventura loca el dejar un empleo público y tirarse al sector privado y animarse a competir. Y es fruto de que, digamos, éramos un grupo de gente que tenía inquietudes, ganas de hacer cosas, ganas de variar, ganas de cambiar, y un grupo que además muy compacto. Había de hecho un espíritu societario, como se le llama, y bueno, eso fue más fuerte que los temores, digamos, por la incertidumbre y el futuro económico. Eso en ese caso fue mucho más fuerte y prevaleció, y la verdad que nada, digamos, estamos orgullosos, lo repasamos todos los días. Una linda historia. Una linda historia. Bien. Muy linda historia. Bueno, Luis, a propósito, ¿no? ¿Qué se puede decir de lo que es hoy la actividad de las empresas con respecto a las obras viales, ¿no? Hay actividad, digo, ¿cómo se viene moviendo este mercado? Que para ustedes es el mercado de actividad. Sí. Bueno, las empresas viales estamos en un mercado que está demandando bastante fuerte. Se están haciendo obras, se está invirtiendo en carreteras, por suerte. Ya del periodo pasado se viene, digamos, recuperando un rezago histórico de inversión y, digamos, había una demanda fuerte por inversión. ¿Por qué? Las empresas forestales demandan consumen mucha carretera, ¿verdad? Además, y también la agricultura. Además ocurrió una cosa, ocurren varios factores que hacen necesaria la inversión en infraestructura. Uno es la producción forestal, la producción agrícola, que lógicamente aumentaron los volúmenes y entonces aumentó el volumen de tránsito. Pero principalmente también hay que tener en cuenta que la forestación, la masa forestal y la masa agrícola circulan con otra lógica distinta como fueron pensadas las carreteras. Históricamente las carreteras en Uruguay funcionaban desde el interior hacia el puerto de Montevideo en forma radial. La forestación circula de otra manera, circula el país de forma transversal. Va hacia el puerto de Frei Bento, va hacia el puerto de Conchillas, es decir, usa otras carreteras transversales a las radiales. Y esas carreteras estaban pensadas para alimentar a las radiales, no estaban pensadas para llevar flujos tan importantes y cargas tan importantes. Entonces, el país tuvo que invertir en reforzar esas carreteras. La agricultura es lo mismo. La agricultura sale por los puertos del litoral y viene, lógicamente, de las zonas agrícolas. Entonces, las carreteras hubo que redimensionarlas para que fueran las estructuras para que fueran capaces de soportar esas cargas y esos volúmenes de carga. Eso, dato número uno. Y dato número dos, digamos, todos vemos que digamos, hay año a año una cantidad creciente de vehículos en la calle. Eso tiene que ver con el crecimiento del país, tiene que ver con el crecimiento del consumo, con el abaratamiento de los vehículos. Entonces, las carreteras, digamos, la red vial está siendo demandada por también un aumento del volumen de vehículos. Entonces empezamos a ver que todas las carreteras que acceden a Montevideo, digamos, a menos de 100 kilómetros de Montevideo, muchas de ellas están muy cerca de colapsar por volumen, no por carga de camiones, sino por volumen de autos. Vemos, digamos, las carreteras que van al este, digamos, todos los fines de semana. Ya antes era los recambios de temporada, ahora vemos que es prácticamente todos los fines de semana durante buena parte del año. Vemos la Ruta 5, también prácticamente hasta la ciudad de Florida y seguramente y un poco más también hasta Durazno, están cerca del colapso por el volumen de tránsito. Vemos la salida de la Ruta 8 hasta Pando y pasando hasta Empalme Olmos, también saturada. Entonces, eso es una demanda, digamos,
exige una inversión en carreteras que se está logrando, la verdad que en los últimos 4 o 5 años han habido inversiones importantes y este gobierno sigue con esa línea. Entonces, digamos, es un mercado que está demandado, está activo, y después por el lado de la oferta hay, digamos, hay unas cuantas empresas viales, incluso han venido empresas extranjeras, han venido argentinos, han venido brasileños, han venido españoles. Entonces es un mercado que está, digamos, bien cubierto, hipercompetitivo, muy competitivo. ¿Repercutió la llegada de empresas extranjeras a lo que es la industria nacional? Sí, repercutió. La verdad que las empresas nacionales, digamos, hemos invertido mucho en tecnología, nos hemos equipado, estamos a la par de cualquier empresa europea, de América del Sur, ni que hablar. Entonces estamos muy competitivos, han aumentado las producciones, han aumentado los rendimientos, han bajado los precios. ¿En las licitaciones es difícil competir? Son duras las licitaciones, yo me animo a decir, hay licitaciones en que hay 12, 13 competidores y son disputadas palmo a palmo, y bueno, y en las licitaciones que son de mucho volumen vienen competidores internacionales y hay grupos, se forman grupos, verdaderos grupos, porque además otra novedad es que ahora los negocios son más complejos, porque se pide, más sofisticados, porque se pide no solo proyecto y construcción, sino también se pide financiamiento. Entonces, en eso también las empresas uruguayas nos hemos ayornado y hemos crecido y hemos sofisticado nuestras áreas financieras para poder preparar ofertas y competir contra empresas internacionales que ya vienen con todo ese expertise. Y bueno, entonces las empresas nacionales también en ese sector hemos desarrollado habilidades como para poder, digamos, ponernos a tono con esas demandas. Sería financiar, digamos, los proyectos, ¿no? Digo, ¿cómo sería la novedad en ese sentido? Sí, ¿cómo es la mecánica? Es decir, hay que construir la obra, y hay que conseguir inversores, porque las empresas constructoras son montos muy grandes, ¿verdad? Una inversión en carreteras puede ser, en un proyecto de tipo, puede ser decenas de millones de dólares, ¿no? Entonces, las empresas de por sí, primero que no tienen vocación, las empresas constructoras no tienen vocación de financieras, digamos, lo que sabemos es construir. Entonces lo que hacemos es darnos vuelta, golpear la puerta de los bancos, golpear la puerta de organismos financieros internacionales, multilaterales muchas veces, y entonces decirle, miren, este es el proyecto, nosotros que somos una empresa seria, consolidada, necesitamos el apoyo de ustedes con dinero. Entonces se consigue una especie de socios financieros que nos ponen a la empresa, prestan el dinero, pero lógicamente se cubren con muchas garantías de todo tipo, porque al final lo que es determinante para ellos, para la gente que pone el dinero, es lo que llaman el riesgo construcción. El riesgo construcción, digamos, es lógicamente que la carretera quede bien, que se parta de un proyecto adecuado y que al final, digamos, el fondo pueda sentir que el flujo de pago que viene después de la construcción, una vez la obra terminada, el Estado empieza a pagar. Bien. Entonces, los fondos financiadores lo que tienen que tener es la certeza de que el flujo es seguro, el flujo futuro. Muchas veces estos flujos son a 20 años, ¿no? Y la carretera se termina de construir en 2 o 3 años. Claro. Entonces, bueno, eso obliga a unos ejercicios, digamos, y una sofisticación de aprender negocios, temas financieros, temas que son lógicamente específicos de la función de los financieros, que nosotros no estábamos acostumbrados. Y entonces
bueno, el tema era que los extranjeros, los españoles principalmente, que vinieron mucho, era una película que ya habían visto, ya la conocían, entonces venían con esa ventaja sobre nosotros y hubo que recorrer un camino acelerado de aprendizaje para poder estar a tiro de ellos. Bien. Y la verdad que las empresas nacionales estuvimos a la altura y la verdad que ya lógicamente competimos de igual a igual con estructuras de ese tipo. Bien, bueno, vamos a seguir hablando un poco de lo que hace a la actividad. Estamos en diálogo con Luis Pedro Mackinnon, que es director de Serviam. Vamos a una pausa, la primera de Empresarios de Acá, y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. ¿Tiempo para lavar en tu casa? Lavandería Box. Además de lavandería, planchado y tintorería. Ubicados en Pocitos, Punta Carretas y ahora en Barra de Carrasco. De lunes a sábado de 8 a 20 horas. Pueden recoger tu ropa y te la devuelven lavada. Para retiros y envíos a través de lavanderiabox.com o al 099-091-225. Box, tu servicio de lavandería. Presenta Mazars, auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Segundo bloque de Empresarios de Acá. Estamos en diálogo con el ingeniero Luis Pedro Mackinnon, que es director de Serviam. ¿Qué significa Serviam? Significa, ese es un término del latín, significa servir. Bien, bien. Bueno, qué interesante. Bueno, hablamos de lo que es la actualidad, de las obras viales. ¿Cómo está, digamos, en ese sentido el Estado, el gobierno, en lo que va de este periodo, en lo que es, bueno, justamente la inversión estatal, ¿no? En obras viales? ¿Qué se puede decir? Y bueno, que tiene el Ministerio tiene un plan ambicioso, interesante. El Ministerio está pensando en varias cosas, todas muy necesarias. Por ejemplo, en duplicar, hay un proyecto emblemático que es duplicar la capacidad de Ruta 5, es decir, transformar la Ruta 5 desde Canelones. La doble vía llega hasta la ciudad de Canelones. Bueno, duplicar y hacer doble vía hasta la ciudad de Durazno. La Ruta 5 está pidiendo a gritos aumentar la capacidad, porque está casi que colapsando literalmente. Y entonces esa duplicación digamos, se está licitando en estos días. Esta semana se licitaron 2 tramos. También están pensando en duplicar la Ruta 9, tema de atender bien al turismo y bueno, que demanda bastante el este. Cosas, digamos, por supuesto, muy necesarias. Después, el Ministerio tiene también pensado comunicar algunas zonas negras que hay en el país. Aunque parezca que no, hoy en día hay zonas que están muy mal atendidas por las carreteras. Y que son zonas que, por ejemplo, toda la zona sur del departamento de Tacuarembó y norte de Durazno. Lo que sería, lo que debería ser la continuidad de la Ruta 6, saliendo Sarandí del Chi, pasando por Cuchilla Ramírez, cruzando el Río Negro y
digamos, dándole comunicación a toda la zona que se llama Tosca de Caraguatá, Caraguatá. Ahí hay una zona que tiene un potencial enorme, incluso desde el punto de vista agrícola. Hay una zona que hoy, digamos, no tiene salida a los puertos de embarque, tiene salida, pero es una zona, tiene que dar una vuelta muy grande por el norte, por ruta 26, salir a ruta 5 o a ruta 7 o ruta 8, haciendo, digamos, carísima la salida de esa producción. Ese es un proyecto y está también en vías de licitarse, entonces es una cosa buena. Luego hay, bueno, la zona de la Charqueada, Cebollatí, por ahí también hay una zona negra, digamos, un punto negro de difícil comunicación que entiendo que en estos días también se está licitando y está avanzando. Luego quedaría también, que todavía no lo he visto en carpeta del ministerio, pero hay una zona en el norte que sería la continuación de Ruta 4, que también, digamos, le agregaría valor a una zona muy buena, muy productiva también, en el departamento de Salto, Paysandú, Salto. Y bueno, en esos proyectos está el ministerio, además de eso es, digamos, son como proyectos de desarrollo, ¿no? De crecimiento de la red. Luego hay que invertir también en el mantenimiento de lo que ya tenemos hoy. Y bueno, el ministerio tiene también el ministerio, junto con la Corporación Vial del Uruguay, tienen unos planes interesantes, digamos, para cubrir el mantenimiento de la red actual. Quizás en ese aspecto faltaría reforzar el presupuesto. Ahí yo entiendo que está siendo un poco flaco el presupuesto para poder cubrir y mantener el nivel que hoy tienen las carreteras, que la verdad que las carreteras hoy en día están mucho mejor que hace 6 o 7 años. Allí entiende que estos proyectos pueden terminarse o finalizarse para, digamos, antes de que termine este gobierno, van a quedar en marcha a punto de terminar, digo, ¿cómo? Van a quedar, algunos se van a terminar, otros van a quedar y los va a heredar el gobierno que venga. En ese sentido, el país tiene una cultura es como una política de Estado, tiene una cultura de que la inversión en infraestructura no se debe detener cuando termina un gobierno. En general, también es muy importante, hay una estructura técnica en el ministerio que se preocupa de eso, digamos, y que más allá del cambio de los gobiernos, mantiene como una inercia en los planes de inversiones. Eso es muy importante porque los ciclos de inversión, los ciclos de las carreteras son mucho más largos que los periodos de gobierno. Entonces, pensarlos con una continuidad le da mucho sentido a la cosa. Uno no puede pensar que en el corto plazo y que al terminar el periodo de gobierno no me importa. Y en general ha ocurrido así. En general, los ministros tienen la responsabilidad de transmitirle al siguiente, digamos, proyectos en marcha, porque en definitiva hay que pensar en la producción, hay que pensar en los usuarios, y el país esas cosas no perciben los cambios de gobierno. Entonces, los gobiernos pasan y la gente del Uruguay sigue rodando. Sí, entonces hemos tenido la suerte de que no siempre, no en todos los casos, pero últimamente hemos tenido el ministro Rossi dejó la cosa en funcionamiento y dejó proyectos en marcha para que la cosa tuviera continuidad y ahora, bueno, yo también conozco al ministro Falero, sé que está pensando también en largo plazo y actúa en esa dirección y es lo responsable, es lo que hay que hacer y está muy bien. Bien, bueno, hablábamos de lo que es básicamente nuevas inversiones, ¿no? Pero el mantenimiento es no menor, ¿no? ¿Cómo ve ese aspecto, ¿no? De la obra, ¿no? Del mantenimiento, ¿no? Porque bueno, una cosa es recién inaugurado, pero pasa el tiempo y a veces en algunas zonas se demanda. Sí. Es criticado mucho a veces. Bueno,
Lo que pasa es que el mantenimiento no se inaugura, ¿verdad? Lo deslumbrante, lo que tiene atractivo para digamos, para los ministros, es inaugurar cosa nueva. Y mantener, digamos, pero sí, es una tarea muy, muy importante. Hay una cultura en el ministerio instalada que hace fuerza por eso y defiende, digamos, esa actividad, y está muy bien. ¿Pero entiende que haría falta un poco más? Como empresario. Sí, yo creo que habría que destinar más recursos al mantenimiento de carreteras porque es económicamente rentable. Está demostrado, digamos, que lo que uno no invierte es como una casa, es como cualquier cosa, hay que todos los años pintarla, todos los años repararle, porque si no llega un momento en que uno dice es mejor abandonarla que seguirla manteniendo. Entonces, está demostrado que es muy rentable ir manteniendo año a año, día a día, ir manteniendo las pequeñas cosas de una carretera que se van deteriorando, porque eso significa un ahorro futuro, ¿verdad? Una carretera puede durar 10 años o puede durar 20 años. Si uno le invierte, digamos, una cierta cantidad y la carretera duplica su vida útil, hizo el mejor negocio que podía hacer para el país. Bueno, yo pienso que nunca es mucha la plata que se destina a mantenimiento de carreteras, y en eso hay que insistir y hay que convencer, hay que tratar de convencer. Luis, a propósito, el mercado de trabajo para lo que es ¿no? la industria de lo que es construcción y vinculada a la vialidad, digamos, ¿cómo viene, digo, en ese sentido? ¿Es un mercado de trabajo estable, safral, digo, cuesta encontrar el trabajador adecuado? Sí, en este momento, que estamos en un momento de mucha demanda, cuesta conseguir personal capacitado para los cargos especializados, ¿verdad? Está costando. Hay obras grandes en el país, está UPM, está el ferrocarril, y está ahí varias PPPs de carreteras en funcionamiento, y yo me animo a decir que el personal, hoy en día el personal especializado y capacitado está, digamos, completamente ocupado. Hoy es imposible conseguir a alguien especializado, a no ser que se lo robe a un competidor, ¿verdad? Pero desempleado no hay ninguno. Sí hay, lógicamente, necesidad, personal safral, personal no especializado. Se consigue sin problema, digamos, hay dependiendo de la zona, lógicamente mucho más. Ahí sí hay mucha oferta de mano de obra y no hay problemas, pero como te decía, lo especializado, lo específico está a capacidad completa. Bueno, son muchos los temas que quiero hablar con Luis, obviamente lo espero en otra oportunidad. Finalmente le quiero preguntar, bueno, hablamos de algunas zonas puntuales, ¿no? De desarrollo, que allí, en su entender, necesita atención, pero ¿qué es lo que entiende que necesita Uruguay con respecto a la red vial, en términos generales? Si es que hay algo que entiende que hay para mejorar. Yo creo que los planes del gobierno van en buena dirección, porque el país estaba necesitando aumentar la capacidad de las carreteras, necesitaban dobles vías. Se necesitan invertir en temas de seguridad. Por ejemplo, cruces. Hay cruces que son muy complicados. Eso repercute en dos cosas: en la seguridad vial y repercute también en la capacidad de las carreteras, en la agilidad que tienen las carreteras. Por ejemplo, cruces a desnivel se precisan en muchos lados. Nosotros, de hecho, hemos presentado ahora una iniciativa privada que gustó mucho, que es la perimetral de Montevideo. Es una ruta que está también muy utilizada, tiene su capacidad muy cargada, casi colmada. Digamos, presentamos un proyecto, una iniciativa privada para desarrollar,
que comprende pasajes superiores en todos los cruces importantes que tiene la perimetral, para permitir que quien va desde el aeropuerto de Carrasco hasta el puerto de Montevideo, por ejemplo, no tenga semáforos y pueda circular con agilidad y no tenga que, en fin, detenerse en lugares. En la noche también hay inseguridad en esos lugares. Entonces, pasajes superiores que eso, digamos, dan seguridad ciudadana, seguridad desde el punto de vista vial, pero también dan agilidad y un ahorro de tiempo impresionante a todos los usuarios. Entonces ese proyecto también se complementa con una continuidad desde la ruta 5, del cruce de la perimetral con ruta 5, que ahí termina, salir a ruta 1 allá cerca de Santiago Vázquez, pasando por esa Rincón de Melilla, atravesando. Entonces también permite un flujo de tránsito que es muy demandado ese tramo. Entonces, cosas como esa, cosas para inversiones para aumentarle la capacidad y que la gente pueda transitar. Acceso a Montevideo, por ejemplo, acceso a Montevideo necesita una ampliación, necesita algún pasaje superior también para que se pueda transitar mucho más rápido por esos tramos. Más ahora que seguramente se va a inaugurar la obra del viaducto que lleva al puerto de Montevideo. Eso va a permitir una facilidad para circular en ese tramo, va a recargar lo siguiente, digamos, lo que está a continuación. Entonces, bueno, se hace necesario ahí ampliar la capacidad de esas carreteras. Ampliar la capacidad en general, digamos, bueno, vimos un ejemplo ahora, pero sí, digo, en general. Ampliar la capacidad, esto es agregar algunas vías más, esto es algunos pasajes superiores, en fin, ahí hay también una necesidad de inversión para que podamos, digamos, disfrutar más de las carreteras y bueno, que sean más tranquilos los viajes. Bien, bueno, ingeniero Luis Pedro Mackinnon, que es director de Servian, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Ha sido un gusto recibirlo y seguramente contemos con usted en otra oportunidad. ¿Cómo no? Con mucho gusto, cuantas veces precises, me he sentido muy a gusto, así que estoy a las órdenes. Bueno, muchas gracias por venir, nosotros nos reencontramos en el próximo bloque de Empresarios de Acá. Bueno, no me voy sin antes agradecer, por supuesto, a las marcas que me acompañan. El look es de Guapa, los zapatos de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido en Betel Spa con los productos L'Oréal París. Ahora sí, pausa y regresamos. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Urbancat. Peluquería unisex. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en Hotel Hyatt Centric Montevideo. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá.
Tercer y último bloque de empresarios de acá. Como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Y como lo anunciábamos, vamos a dialogar con Nicolás Baladón, que es director de Gelato y de Cero Helados. Nicolás, bienvenidos a Empresarios de acá. Bueno, muchas gracias por la invitación también para difundir un poco lo que hacemos. Siempre está bueno que la prensa nos ayude a que haya más emprendedores. Bueno, muchas gracias a ti por venir. Bueno, a propósito de los helados, ¿no? ¿Cómo surge la iniciativa de vincularse a este rubro? Bueno, nace por mi abuelo, mi abuelo era heladero. Él fue el que me transmitió todos los conocimientos, por lo menos los básicos. Y bueno, a través de un emprendimiento familiar que después se disolvió y yo hice mi camino solo, empezamos con lo que era, primero se llamaba, con otra marca llamada El Nieto, por mi abuelo. Luego, gracias a una asesora gastronómica llamada Silvana Cabrera, que siempre la nombro porque fue quien me hizo cambiar el chip, hicimos todo un cambio de sistema, todo, cambio de nombre, cambio institucional, cambio de colores, cambio de sabores, cambio de redes sociales, hicimos un 180 y por suerte que la conocí y bueno, de ahí arrancó lo que es Gelato. El nombre sale de, me pasaba que con Del Nieto la gente venía, iba a la heladería y ni siquiera sabía que una heladería, nosotros el primer local era en el mercado agrícola, se paraban enfrente, miraban la vitrina todo y decían, ¿qué es esto? ¿Cómo que es esto, señora? Y yo me enojaba, y un día entendí, pero a ver, si 40 personas vienen y te dicen, ¿qué es esto? Es porque evidentemente estás haciendo las cosas horribles. Entonces, nos damos cuenta que el nombre no entendí, nunca asociabas ese nombre con la heladería, y de ahí sale Gelato, que era un nombre que yo quería que se apoderara del género de alguna forma. El che es de la picardía idiomática nuestra del Río de la Plata, mezclado con el gelato, que es gelato de italiano. Y bueno, de ahí sale Gelato. Bien, bien. Bueno, y a propósito, ¿no? ¿Cómo está la presencia de Gelato en Montevideo y en Uruguay en general? No sé si hay otras sucursales. Bueno, este año estos últimos 2 años hicimos un crecimiento bastante importante en todo lo que es el interior, y ni que hablar en Montevideo. Hoy contamos con 31 franquicias, estamos presentes en 7 departamentos, con gran presencia en lo que es todo el este, que fue nuestro primer desafío. Nosotros queríamos armar una línea logística que fuera de Montevideo hasta Rocha, hasta Chuy, y lo logramos. Tenemos de Montevideo a Chuy, tenemos casi 16 heladerías, y bueno, y este año nos tiramos más a lo que es el centro del país, abrimos en Florida, abrimos en Durazno, tenemos Alto, Paysandú. Y bueno, de a poquito nos estamos metiendo en todo lo que es el mercado del interior, que para nosotros es súper interesante y queremos que la gente conozca y salga de lo tradicional, ¿verdad? Porque lo que es el interior a veces no tiene tanta oferta como es Montevideo. Y estamos todos peleándonos acá y está bueno que algunos nos vayamos a pelear allá. Bien, bueno, qué interesante eso, ¿no? Porque, digo, hay mucha oferta hoy por hoy de heladerías, cada vez quizás más especializadas, boutique, cadenas, y un poco cómo viene el desempeño del sector en general, ¿no? Porque todo eso repercute, en definitiva, en el sector. Yo soy lo contrario, mi pensamiento es que cuanto más oferta haya, más cultura va a haber. O sea, el uruguayo se está acostumbrando a comer muchísimo más helado. Vos hace 10 años hablabas de una heladería, hablabas de te sacaste buenas notas, la abuela te lleva, la abuela va a cobrar la jubilación, te lleva con un helado, te portaste bien, te comes un helado. Y hoy es algo tan común como estás pasando y te compras un helado, que no pasaba. Y eso gracias a las nuevas marcas que fueron apareciendo. Un salto de lo que eran todas las heladerías tradicionales que venían de años y siglos, de generación en generación, y no cambiaban nada. Entonces vino toda una camada nueva gracias a la franquicia argentina que todos conocemos, que creo que fue la que hizo el boom. Bueno, nosotros en cierta forma también ayudamos, y hay varias que empezaron a aparecer y son nuevos jugadores que entraron y le dan al cliente otra cosa. Locales muchísimo más de diseño, vitrina de última generación, helados muchísimo nivel más arriba. Y eso se logra gracias a que la gente fue cambiando el chip, el emprendedor fue cambiando y los heladeros nuevos van a lo que está pasando en el resto del mundo, no se quedaron en 1960. Y yo creo que el cliente hoy es lo que está buscando. Y no solo en la heladería, ¿verdad? Estamos hablando de que cafeterías, hoy las cafeterías son el boom, cervecerías artesanales, hamburgueserías,
La gente siempre iba al mismo bar, bueno, ahora va a una hamburguesería o te va a una cervecería. ¿Hay espacio para todos? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que cuanto más oferta haya, más demanda va a haber. Por un tema cultural, o sea, estás acostumbrando a la persona, cada uno va a arraigar, no sé, sus 100 fieles, porque no todo le va a gustar, a vos te va a gustar la heladería de la esquina, al otro le va a gustar la de otra esquina. Hay trabajo para todos. Allí, Nicolás, ¿cómo es la estrategia para posicionar el helado? Bueno, cada vez más sacarlo de solamente el periodo de estación, digamos de verano, primavera-verano. ¿Cómo está ese trabajo? Si bien con los años, bueno, si vamos otra vez 10 años para atrás, las heladerías cerraban todo el invierno, abrían de vuelta en verano. Hoy eso no existe, creo que no existe ninguna, salvo de temporada, no sé, nosotros tenemos la Rocha, la Atlántida, Parque El Plata, todo, que cerramos durante el año y en verano abrimos vuelta, pero es por un tema de que no hay ni siquiera densidad poblacional durante el invierno, salvo en algunas ciudades. Lo que se ha logrado es que en verano se haga todo lo que se pueda de zafra, se arma un colchón, y en invierno, si bien es más duro, hay un consumo. A nosotros nos ha ayudado muchísimo lo que son los mercados gastronómicos, que hoy están súper de moda, y lo que hace es juntar varias propuestas gastronómicas y nosotros somos el postre. Entonces, por más que haga frío, es un lugar calefaccionado, vas, te comes, tenés 20, 30 ofertas y por último comes el postre. Entonces, como que no sentimos esa baja. ¿Compite con otro postre el helado? Y yo creo que no, difícil. Con postre no, en verano competimos con la playa, los días lindos son los que más se va la gente de día y viene de noche, pero los días nublados, no lloviendo, nublados, se siente la venta más alta. Hablabas de un colchón financiero, ¿no?, que se genera en la zafra de verano. ¿Cómo viene ese colchón? Y este año bastante mejor que el año pasado, pero está lejos del 2019. El año pasado creo que no es referencia para nadie. Y este tampoco, estamos atravesando una pandemia mundial, o sea, se siente. Nosotros justo este año hicimos un break que agregamos 10 locales nuevos de un momento a otro, salimos con 0 helados, que fue realmente un éxito para nosotros. A ver, comentame un poquitito sobre esta iniciativa que tienen, que es 0 helados, ¿no? Que está muy buena porque, bueno, atrapa a un público que realmente... bueno, gustaría o gustaba de comer helado y no podía, por tener por tener diabetes o por ser intolerante a la lactosa, un poco allí. ¿Cómo surgió esto? Surge, yo soy quien maneja las redes sociales. Ahora tenemos una agencia, pero yo generalmente estoy leyendo continuamente lo que vienen los mensajes, y por día era 4 o 5 diabéticos, celíacos, intolerantes a la lactosa, kosher, y las consultas eran veganos, siempre era la misma. Y dijimos, che, no puede ser que no podamos atender a esta gente, hay un nicho gigante. Bueno, era 1 o 2, era todos los días 5, 10. Entonces, ¿qué hacemos? Largamos una línea, como tienen otras heladerías, tienen 4 o 5 saborcitos, y los que intentamos traer no van a venir por 4 o 5 sabores. Y ese cliente existe. Entonces, tras una idea que se me ocurrió a mí, hay un libro que lo explica bastante bien, que se llama Océano Rojo, que explica un poco que están todos compitiendo en el mismo océano azul, se llama Océano Azul. Están todos compitiendo en el mismo océano rojo, tiburones, todos en el mismo mercado, y nosotros fuimos al Océano Azul, donde solo había pececitos, y no había, estaba el nicho y no estaba atendido. Entonces nos fuimos de lleno a eso y creamos una propuesta 100% sin azúcar, 100% gluten free, 100% sin grasa, y tenemos varios sabores, la mayoría sin lácteos y veganos. El por qué no es porque no hemos conseguido todavía quien nos desarrolle un dulce de leche sin azúcar, sin gluten y sin lácteos. Ese es el gran desafío que tenemos para el 2022. Falta el dulce de leche. Exacto, entonces tenemos 8 sabores que tienen dulce de leche, como es la banana split, la crema tramontana, los mismos dulce de leche, que no podemos sustituir el dulce de leche por un dulce de leche sin nada. Lo único que nos falta para hacer 100% de las 4 cosas que son nuestros 4 pilares: sin lácteos, sin gluten, sin grasa y sin azúcar. Bueno, qué interesante, ya los vamos a probar. Seguramente, te quiero preguntar a propósito, finalmente, bueno, ¿cómo se piensan los gustos, no? Porque digo, hay cada vez más ofertas, más variedades. Leí, por ejemplo, que tienen uno de queso de cabra con almendras.
rarísimo al leerlo, capaz que riquísimo seguramente, pero un poco en la mentalidad, ¿no? del maestro heladero, ¿no? De quien lidera, ¿cómo se piensan esas variedades? Bueno, ahí le tenemos que dar el puntito a lo que es los chefs. Nosotros trabajamos muchísimo con lo que es restaurantes y iniciamos siendo una heladería que distribuía a restaurantes, era nuestra especialización. Después seguimos con locales y después salimos a eventos, que hoy es uno de los pilares. Cuando empezamos a trabajar con diferentes restaurantes y chefs de renombre, cada chef quería su helado especial. Por ejemplo, ese de queso de cabra con almendra se lo hicimos para La Huella, para Florencia, que era su repostera. Después hemos hecho bastante lavanda. ¿Pero en general es así a pedido de los chefs o cada Los más locos son a pedido de los chefs. Pero para todas las heladerías es así, porque hay gustos muy particulares, digo, o sea... No, yo te hablo de la mía, lo demás no sé. También... No, pero en general, como tú como representante del sector, ¿cómo se piensan los gustos? Y como representante del sector te diría que hay 2 ferias anuales, una en enero en Rímini y en julio siempre fue en Buenos Aires, ahora San Pablo se la comió. Es una feria que dura una semana, donde están los principales proveedores de materia prima, de maquinaria. Se hace el campeonato mundial. En julio se hace el sudamericano para ver quién clasifica al mundial en Rímini. Y ahí es donde ves todo lo que va a pasar en el verano. O sea, enero se ve todo, enero es invierno en Europa. Ahí hacen todo lo que va a pasar para el verano, hacen todos los lanzamientos, los nuevos sabores, el mundial. En el mundial mismo cada heladero muestra su helado, tienen 3 helados, uno salado, uno dulce, una presentación en chocolate. Y ahí es más o menos donde vas viendo lo que viene en tendencia. Eso sería lo real. Entonces, lo que pasa es que en Europa no sé si has tenido la oportunidad de ir a Italia, todos tienen la misma vitrina con los mismos sabores. O sea, porque vieron Rímini y salieron con los mismos sabores exactos y parece como que uno hiciera helado para todo. Sí. A mí eso por lo menos no me gusta. Y acá en Uruguay se sigue ¿por qué? Y acá en Uruguay lo mismo. ¿Vienen esas tendencias? Claro, viene la tendencia de a la mano de los proveedores de materia prima. Entonces dice, bueno, vine con esta salsa, esto lo haces así, queda buenísimo. Pero igual Uruguay se les ingenia un poco más porque a nosotros nos queda carísimo lo que es materia prima italiana. Es muy difícil que pueda una heladería vender con esas materias primas. ¿Qué sería? No sé, viene una pasta de avellana hiper que capaz que te vale, el helado lo vendés a, no sé, 800 pesos y te vale 600 de costo. Hay heladerías que lo hacen, ojo, y les va buenísimo y tienen sabores increíbles. No todos pueden. Bien. Entonces la tendencia va en tu ingenio. Bien. Bueno, Nicolás Baladón, director de Gelato y Cero Helados, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y te esperamos en otra oportunidad. Gracias a ustedes, cuando quieran. Sí, vamos a la heladería. También, cuando quieran. ¿Pueden hacer una nota desde allá? Bien, buenísimo. Vamos a probarlos. Entonces, muchas gracias por venir. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21 por la pantalla de NSTV. Los espero. En Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro.